El proceso electoral chileno se desarrolla en un escenario marcado por una tensión paradójica. El país clama por estabilidad y normalidad tras el fracaso de los procesos constituyentes, pero el panorama político se define por la polarización entre extremos y una profunda fragmentación. La agenda pública ha sido conquistada por temas como la seguridad, el crimen organizado y la migración, relegando las demandas sociales históricas a un segundo plano, aunque las promesas de reforma de pensiones y la reactivación económica siguen siendo cruciales. Será parte del análisis que haremos en esta edición de Ampliamente, revisar y analizar las elecciones de este domingo en Cíchero, y para hacer este análisis nos vamos a conectar hasta Argentina. Vamos a hacer esta conexión con Damián Cíchero, analista internacional, analista de la casa, siempre nos ayuda a entender, digamos, cada uno de estos hitos, cada uno de estos procesos. Además, él que está muy cerca seguramente nos dará un análisis para que usted allí en casa pueda entender lo que significa esta elección para Chile. Damián, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hola Natalia, un gusto saludarte y muchas gracias, como siempre, por darme este lugar para hablar con ustedes. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. ¿Hasta qué punto este proceso se presenta como un proceso histórico para Chile, entendiendo lo que ha tenido que vivir el país con ese antecedente quizás más directo del 2019? Bien, desde hace un par de años Chile dejó de ser ese país estable en términos quizás políticos o sociales. Todo comienza en 2019, como comentás, con lo que es esa protesta social masiva por el tema del aumento de los precios del subte o del metro. Y a partir de ahí entramos en una situación donde, por ejemplo, hubo dos propuestas de reforma constitucional. Tuvimos el retorno de lo que es la izquierda al poder. Hay que recordar que en Chile históricamente gobierna la derecha o la centro derecha, con actores como Sebastián Piñera o Michelle Bachelet. Entonces, quiero decir, en los últimos 6 o 7 años, la política de Chile se hizo un poco más inestable. A eso hay que sumarle la pandemia del coronavirus, que es algo que bueno, nos afectó a todos por igual, pero también es un atenuante. Y todo ese proceso genera que hoy en día se le preste mucha más atención a la elección en Chile. Quizás antes del 2019 se sabía que la centro derecha iba a ganar y no había mucha sorpresa en cuanto al modelo de país que iba a tener Chile. De 2019 para adelante tenemos un clima mucho más polarizado, donde a veces se apuesta por la izquierda, como fue el pedido de reforma constitucional, como fue el triunfo de Boric, y a veces se apuesta con la derecha, con lo que sería este nuevo proceso electoral, donde todo hace prever que un candidato justamente del ala de la derecha se va a terminar imponiendo. José Antonio Kast vuelve a repetir como candidato tras el revés que tuvo en la elección pasada, donde por supuesto quedó electo Gabriel Boric, pero sin embargo, para revisar un poquito lo que ha sido esta presidencia de Boric, tuvo un gran revés con el rechazo a la reforma constitucional. Esto también es un elemento para incluir en el análisis, y también otro asunto destacado es cómo el tema social ha ido o ha migrado y el tema de seguridad ha ocupado el primer lugar. Aquí vemos como una transformación del país o de la demanda de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú? Bien, como estás comentando, Kast va de vuelta, ¿no?, por la presidencia en 2021. Él ganó en la primera vuelta, es un dato a tener en cuenta. El tema es que terminó perdiendo el balotaje con Gabriel Boric. El triunfo de Boric se explica con esta, digamos, ola de izquierda en cuanto a la protesta social 2019, el pedido de reforma constitucional y el triunfo de Boric. El tema es que toda esta ola cae cuando no la aprueban la constitución que, bueno, su gobierno con una serie de expertos propusieron. La nueva constitución de izquierda fue rechazada y se mantiene la constitución heredada de lo que es la dictadura de Augusto Pinochet. Es el gran primer revés que sufre Boric. A eso se suman problemas económicos, la economía no ha funcionado de la mejor manera, en parte por la pandemia, y eso, como decía antes, le sucedió a todos. Pero quizás el gran tema a tener en cuenta es el de la seguridad, ¿no? Entre grupos narcotraficantes, también lo que es problemas migratorios en la frontera con Bolivia y con Perú. Digamos, todo lo que son los asuntos de seguridad se han vuelto una prioridad para los chilenos, y hoy en día el 50% de los chilenos dice que lo que más le preocupa es la seguridad. Cuando en general, en una elección común y corriente en cualquier país en el mundo, lo primero que alguien observa es la economía. Bueno, parece que la situación se ha vuelto tan radical en Chile que hoy la seguridad es el principal motivo. Y bueno, en ese sentido la derecha parece tener un poco más de fuerza, porque todos sabemos que en general a nivel mundial las derechas hablan de mano dura contra el crimen, y a veces las izquierdas son un poco más laxas, lo que les termina sacando legitimidad.
Y digamos que estos son los elementos o los temas que van a influir en esta elección de este domingo. También es oportuno hablar de los candidatos, pero vamos a hacer una pausa para al regreso plantear como el escenario total. Janet Jara y José Antonio Caz son los que lideran en esta lista de 8 candidatos, una oferta electoral que está atomizada, pero vamos a revisar qué ofrece cada uno de los 2 candidatos. Estamos conversando con Damián Sichero, analista internacional, quien nos está explicando todo el escenario del panorama de estas elecciones chilenas, donde no solamente se va a elegir presidente, sino también al Parlamento. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos haciendo este análisis.